Gracias por darle play al episodio 34 de Hombre en Construcción. El tema de este episodio tenía planeado tocarlo cuando era reciente el asunto, cuando estaba todavía pasando, pero por una cosa o por otra pues se fue retrasando. De hecho ya hasta había pensado que a lo mejor ya no tenía caso sacarlo, por lo mismo de que ya iba a ser tema viejo, pero no hace mucho empezó a saltar otro tema que pues terminó asociándose con este episodio. Así es que hoy toca hablar sobre el tema de hombre u oso. Pero por si acaso no supiste o no te enteraste, vamos a empezar desde cero y con el contexto. Por ahí en redes hubo una persona que hizo un video proponiendo la idea o la cuestión de que como mujer, ¿qué preferirías? Poniendo la situación de que fueras caminando en un bosque y que de repente por ahí en medio de la nada te toparas ya sea a un hombre o a un oso. Esa era la cuestión. Y entonces hubo muchísimas mujeres que comenzaron a darle mucho ruido a ese tema porque decían que preferirían encontrarse a un oso. Y ponían como razonamiento de que es que, pues la típica de que los hombres somos unos acosadores, de que no sabe que ese hombre qué es lo que le vaya a hacer. Y todo este tipo de comentarios diciendo, pues eso, de que los hombres somos la cosa más asquerosa y la perdición del mundo. Y de ahí, como ese video, o más que nada la pregunta se hizo viral, se comenzó a hacer como todo este movimiento donde pues ya salían muchas mujeres diciendo de que no, sí, los hombres son mucho peor que un oso, que... Y volviendo a repetir como todo esto que se ponía en los comentarios. Y también comenzaron ya a salir los videos de las personas que defendían a los hombres y pues ponían como su punto de vista de, a ver, tranquilas, los hombres tampoco son tan peligrosos como para que lo compares con un oso. Y de ahí pues fue eso. Fue escalándose y comenzaron a sacarse de proporciones las cuestiones que se ponían o las situaciones que se ponían. Y total de que ese es el contexto. Cuando iba comenzando, habían mujeres que grababan a sus parejas o a sus hijos o personas que conocían, hombres que conocían, haciéndoles la pregunta. Y poniendo de repente como ese punto de que primero haciéndole la pregunta así sobre él, como que tú como vato, ¿qué preferirías o a quién preferirías encontrarte? ¿A un hombre o a un oso? Y luego como para hacer llegar el punto a muchos padres, por ejemplo, les preguntaban de que, ok, que fuera tu hija que estuviera en el bosque. Y en ese punto todavía se tomaba como una pregunta X, de esas preguntas raras que hace uno cuando quieres como comenzar una conversación, como para ver de qué forma piensa la otra persona o qué sé yo. Y entonces pues el tipo de respuestas pues eran como más normales de, ok, a ver, pero ¿y en qué condiciones? O qué es lo que llevaría puesto, o que si tengo armas, o así como que, pues eso, simplemente como agarrarle la lógica a la situación. Y constantemente había esto de que, por ejemplo, los hombres sí decían mucho como de, ok, pero... yo escojo al hombre, o es un hombre que yo elijo quién, o es un oso chiquito, es un oso bebé, o es una mamá oso, o... Total, de que al último, como que ya cuando se consolidó todo el tema, se quedó como que la pregunta era, ¿qué preferirías encontrarte en un bosque totalmente en medio de la nada? ¿A un oso o a un hombre? Pero el asunto era de que no tenías absolutamente ninguna información de cualquiera de las dos cosas. O sea, era simplemente un oso random o un hombre random. No era de que se estuviera hablando específicamente de que te ibas a encontrar a un osito de 3 días de nacido o te ibas a encontrar a un hombre de, no sé, de 30 años, alto, musculoso y que era un pervertido y un degenerado absoluto. No, la pregunta era literal eso. ¿Podía ser un oso cualquiera o podía ser un hombre cualquiera? Simplemente pues era a dejarlo a la probabilidad. Y como decía, ahí fue cuando se comenzó a dar como toda esta situación en la que muchas mujeres decían, no, yo elegiría al oso. 1000 veces elijo al oso. Y ya pues hacían como todo este tipo de comentarios diciendo pues eso, de que el oso no me va a mentir, que el oso no me va a querer lastimar, que el oso no me va
a encerrar, ni me va a agredir o no me va a violar, como todo ese tipo de cosas. Y entonces pues hubieron muchos hombres que estuvieron contestando, que digo, sí hubo como una mezcla de los dos lados. Había los que defendían al oso y que eran hombres, y también había los que defendían al hombre, que eran mujeres. Pero pues vamos a dejarlo como que en el consenso general era de que las mujeres opinaban que 100% elegirían un oso, y los hombres era de que pues no tenía lógica eso, que preferirían elegir a un hombre. Y fue de hecho como en ese inicio cuando a mí me tocó ver muchos videos hechos por hombres que decían precisamente como esa idea de que, a ver, vatos, agarren la onda. El tema que se está poniendo o la idea que se está poniendo es nada más como un concepto, de que no es que literal prefieras un oso, sino es como para hacer conciencia del miedo que tienen las mujeres para con los hombres. Ahora sí que como que tratando de darle visibilidad a ese, no sé, como miedo inherente que se les queda a las mujeres al ir creciendo, y que pues se les van poniendo estas ideas de pues cuídate de los hombres. Y aparte de eso, y pues ya ahora sí que más importantemente, a las experiencias que han tenido muchas mujeres con los hombres. Y a ver, en ese punto pudiera yo decir, ok, estoy de acuerdo que pues a lo mejor como analogía está bien, de que para que entiendas que una mujer, el nivel de peligro que le puede ver a un hombre, pero el problema con la analogía es pues justamente como la situación en la que estás queriéndola poner. O sea, al tú ponerlo de que, ok, que estás en medio del bosque, rodeada de absolutamente nada, ¿qué sería más peligroso? Y ahí el asunto está en que es justamente eso, que no sabes qué tipo de hombre te vas a encontrar. De que sí existe el riesgo de que te toque a alguien que pues pueda ser lo peor, sí, pero también te puede tocar a alguien que te va a ayudar a lo mejor a salir de ese bosque si estabas en peligro o qué sé yo. Mi punto es que, como decía, como analogía a ese punto, o como método o como recurso para tratar de darle visibilidad al miedo que le tiene una mujer a un hombre por el peligro que le representa, va, pero también tienes que ver que el ejemplo que estás poniendo o que el método que estás tratando de usar como ejemplo pues sí es bastante extremista. Y entonces cuando tú le presentas esa analogía a un hombre, el hombre lo primero que va a hacer, porque ese es uno de los detalles, los hombres usamos mucho la lógica. Ya hemos platicado de cómo pues los hombres tenemos como mucho eso de yo quiero resolver un problema. A mí no me sirve de nada quedarme sentado y pues esperando que alguien me dé un abrazo y ya con eso se va a solucionar, ¿no? Es de, pues ok, tengo este problema, deja ver cómo lo resuelvo. Muchas veces nos han echado en cara eso de que a lo mejor como mujer le expresas a tu pareja o algún amigo o qué sé yo, alguna situación que estás viviendo, y que los hombres tendemos a hacer eso de, oye, y si intentas esto, o por qué no tratas de sacarlo de esta forma, o así, como que siempre estamos tratando de dar alguna solución. Y pues no, que siempre lo que pasa es que estamos mal por andar ofreciendo soluciones. Entonces, con eso en mente, pues tienen que entender también como mujeres que esa analogía nunca iba a servir, porque pues uno de hombre en su cabeza lo primero que vas a decir es ok, pero ¿qué tipo de vato es al que te vas a tocar? Y además pues ahora sí que es un oso. Y es donde como que está ese punto, y fue justo lo que se empezó a notar en esos primeros videos, porque como decía, le empezaron a grabar a hombres haciéndoles la pregunta. Y eran muchos los hombres los que tenían eso. A las mujeres les preguntabas y era de, al oso, ok. Y al hombre le preguntabas y era de, ¿pero qué tipo de oso? No, pues que un oso pardo, ok, pero ¿en dónde estás? ¿O qué hay? ¿O qué temperatura hay? O así como que siempre tratando de tener más información. No se quedaba nada más como, un oso o un vato, y ya. No, siempre era como preguntando qué más, o que preguntaban, ok, y al vato lo conozco, es alguien que yo tengo confianza, o soy yo, o cómo. Entonces de ahí comenzó como que esa negatividad o esa negativa a pues a la idea en general de parte de los hombres, porque como digo,
yéndonos por esta lógica, pues era eso de, ok, a ver, explícame más, no puede quedar nada más así. Cuando ya se quedó como en esa conclusión de, ok, es un oso X o un hombre X, pues ya fue cuando el hombre comenzó a decir como de, pues ok, ¿por qué preferirías al oso? Un oso, si te lo topas en el bosque, lo más seguro es que te va a atacar. ¿Por qué? Porque es un animal que pues se va a sentir en peligro o se va a ver a lo mejor con hambre o qué sé yo, un oso te va a atacar, es lo más probable. Y el hombre es mucho más probable que sea alguien que te vaya a ayudar. Cuando se comenzó a dar ese tipo de retórica por parte de los hombres, fue cuando la analogía ya se fue completamente al carajo. Ahí ya se comenzó a acusar otra vez a los hombres que hacían este tipo de videos o que daban ese tipo de respuestas de que no, que eres un insensible, que no tienes compasión de lo que les pasa a las mujeres, como que todas esas cosas. Y peor aún, como digo, ya no quedó como analogía, sino que muchas mujeres comenzaron ya a usar información y comenzaron a usar datos como para intentar demostrar que efectivamente era más peligroso un hombre que un oso. Ahí fue cuando ya por lo menos para mí fue como de ok, esto ya valió. Porque si de por sí ya la analogía nos había pasado por encima de la cabeza a muchos hombres, ya al estar queriendo literal defender esa respuesta de preferir a un oso con datos y con información y qué sé yo, ahí fue cuando ya muchos hombres lo comenzaron a ver como de esto es literalmente un ataque a nosotros, de que cómo vas a estar diciendo que es más peligroso un hombre. Y ya se comenzó también ya a sacar todo eso ya de datos y todo esto. Como digo, como analogía yo todavía lo hubiera apoyado o lo apoyé en su momento cuando apenas iba saliendo. Si era como de, ok, pues es que agarra la onda de a qué se refieren. Pero ya cuando se comenzó a hacer esto, ahí sí ya para mí fue como de, no está chido que sigas ahora sí que demonizando, satanizando a todo un género simplemente por existir. Es de que ya cuando se comenzaron a dar todos esos datos, había muchas mujeres que los datos que usaban era de que es que a ver, en tal ciudad, bueno, por ejemplo como yo que vivo en Estados Unidos, ¿no? Era de que a ver, que en la ciudad de Nueva York no ha habido más que a lo mejor un ataque de oso en no sé cuánto tiempo. Y pues era cuando salían muchos hombres diciendo como de a ver, sí morra, pero agarra el pedo que en Nueva York no hay osos. De que cómo esperas que en una ciudad llena de personas, de humanos, haya más ataques de osos que de un humano. A ver, cambia todos esos hombres por un oso y a ver cuántos ataques hay realmente. Como que se comenzó a hacer eso de que... Y eso fue de ambos lados. Como que llegó un punto en el que ya no existía ni la lógica, ni la razón, ni nada. Ya no fue como de, a ver, ok, estábamos platicando de esto. Ya fue como que simplemente con tal de defender el punto que habían elegido, por ejemplo, las mujeres diciendo que defender la elección del oso y los hombres como defender la elección de que debía de ser el hombre, ya comenzaban a tirar cosas que no tenían nada que ver. Total que de ahí fue que a mí, por ejemplo, me nació esa como espinita de que dije, ok, vamos a tocar el tema porque, pues por lo menos para mí, como decía antes, como analogía está bien. El querer darle esa visibilidad, eso está bien. El problema está en la analogía en sí. Debes de usar algo que, pues no sé, a lo mejor para los hombres sea más fácil de entender. O bueno, ni siquiera es tanto como de que sea más fácil de entender. Más bien algo con los que nos podamos relacionar. Algo que podamos identificarnos con. Y así ya comienzas como a dar ese punto de, ok, se refiere a esto porque pasa esto otro. O pues simplemente tratar de como apelar a esa humanidad de, ok, por eso es que lo dice, porque vive a este tipo de miedo, o porque tiene este tipo de inquietud a la hora de quedarse sola con un hombre, o estar en una situación donde solamente va a haber hombres, qué sé yo. Como que buscar esa forma de que el hombre se pueda, como digo, relacionar a eso, que se puede identificar con eso. Y es que a la hora ya de hacer esto, de simplemente atacar al hombre por atacarlo, de satanizarlo simplemente por el hecho de hacerlo, es cuando, por lo menos a mí como hombre,
ya es de, yo ya no te voy a hacer caso. ¿Por qué? Porque tú ya me estás atacando simplemente por el hecho de hacerlo. No estás haciéndolo con ninguna razón, no estás diciéndome ningún hecho, simplemente tu opinión o tu ideología es que odias a los hombres y ya. No va a haber algo que te haga cambiar de opinión, no va a haber algo que te haga entender que no todos los hombres somos iguales, que no todos los hombres son igual de peligrosos, que no todos los hombres buscan lo mismo. Y volviendo a eso de que, ay, es que, ¿por qué dicen no todos los hombres? Hasta que sea ningún hombre, hasta entonces. Ok, el problema viene cuando, como digo, estas personas no voltean a verse a sí mismas. Creo que lo gacho ahí, como decía, es ese punto donde comienzas a atacar a un género en general. Cuando le cae esa piedra a una persona que pues simplemente no es una de esas personas de riesgo, muy posiblemente se va a sentir atacada. O en este caso atacado, porque va a ser como de, yo no quiero que a mí me juzguen así. Yo no quisiera que las mujeres piensen que yo soy un acosador, porque no lo soy. O que piensen que soy un violador, porque no lo soy. Y eso es lo que a muchos hombres porque ahí sí me voy a incluir, comenzó a molestar. Y creo que ahí donde hizo falta que a lo mejor alguna mujer entendiera eso, fue esa parte de lo gacho que es que te asocien con alguna cosa, alguna ideología, alguna actitud, algún comportamiento de todo un grupo simplemente por los errores a lo mejor, o las actitudes, o las ideologías, etcétera, de algunas pocas personas o algunas cuantas personas. Yo recuerdo que cuando estaba pasando de lo de Johnny Depp, tuve alguna conversación con una feminista y cuando ya se había dado el veredicto y todo, que yo le comentaba de eso. De hecho, creo que hasta lo comenté en, bueno, X. El punto era de que yo le decía de que a mí se me hacía algo que estaba bien, para que ya hubiera como un caso previo de cuando un hombre fue la víctima, de cuando un hombre fue quien estaba viviendo esas cosas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y el argumento de ella era de que no, es que ahora por culpa de eso, a las mujeres si de por sí ya nos tachan de locas, con eso va a ser peor. Ok, entonces a las mujeres, porque sí me tocó escucharlo con otras cuantas mujeres, fue justo eso, de que tienen como, o se tiene como esta mala fama de que, es que las mujeres están bien locas. Ya sea por cómo reaccionan a comentarios que como hombres luego hacemos, o más que nada cuando estás en pareja, por cómo te comportas, por el tipo de, no sé, reacciones que tienes a alguna situación que a lo mejor ellas esperaban una reacción más grande y pues tú a lo mejor estás más tranquilo o qué sé yo. Como que se tiene mucho esa idea de que, no, está loca, es mujer, déjala, está loca. Y hay muchas mujeres a las que eso les ofende. Como digo, esa vez a mí esa chica se me puso muy mal justo por eso, porque decía, no, es que de por sí, y es que no somos unas locas y que nos tratan como desquiciadas y etcétera, etcétera, etcétera. Ahí mi punto es justo ese. Como mujer, el hecho de que simplemente eso, por ser mujer, ya te digan que estás loca, que eres una desquiciada, que sobre reaccionas a todo, eso a la gran mayoría de las mujeres les ofende, no les parece. Entonces, en este caso es como el equivalente. Y es lo que a lo mejor muchas mujeres no se dieron cuenta. Que como pues viene pasando desde hace un tiempo, el hacer este tipo de cosas donde atacas al hombre simplemente por ser hombre, pues ya llega un punto en el que te comienza a hartar. Es como de, pues esto, el decirte que tú eres más peligroso que un oso. Voy a seguir haciendo esa rima, ¿verdad? El hecho de que te digan que como hombre das más miedo o preocupas más que lo que te pudiera preocupar o molestar o espantar un animal al que literalmente no te podrías defender de. Porque digo, eso fue como otro de los argumentos que muchos hombres con intención de defendernos, era el argumento que hacían. De, a ver, si tú te topas a un hombre, puede ser que si a lo mejor tienes una buena condición, o si a lo mejor traes un arma, o que pepper spray, o qué sé yo, que a lo mejor tienes una forma de defenderte. Con un oso no le vas a poder ganar a un oso. Y como digo, volviendo a sacar totalmente de contexto la analogía que se estaba haciendo y la idea que se estaba
tratando de plantar en la cabeza de los hombres, había mujeres que contestaban diciendo de que no, sí, que yo probablemente sí tenga alguna posibilidad, que se me hace más fácil escaparme del oso que enfrentarme a un vato. Y a ver, para ese argumento, cada que yo lo veía decía así como de, güey, no hace algunos ayeres se hacía mucho la burla a los hombres porque se tenía como este concepto, o bueno, no sé, a lo mejor si era algo real, que había muchos hombres, que un gran porcentaje de hombres tenía la idea de que si se enfrentara a un oso a mano limpia, que a lo mejor le podía ganar. Igual a un león, que como que hay mucho esa idea en el lado de los hombres, que si lo pusieras enfrente de uno de estos animales, que le podría ganar. Cuando comenzó a hacerse eso también popular, o esa idea, se le hacía mucha burla a los hombres justo por eso, de que a ver, güey, ¿cómo se te ocurre que le vas a poder ganar? No vas a alcanzar ni a tirarle un golpe cuando ya te va a tener hecho garras en el piso, cuando vas a estar todo moribundo y no vas a poder hacer nada. Creo que cuando salió esta película de Leonardo DiCaprio, The Revenant, creo que ahí fue cuando a muchos hombres nos cayó así como ese cubeta de agua fría de, güey, eso es lo que te va a pasar cuando veas a un oso. Ahí, así vas a quedar, no va a haber forma de que te defiendas ni nada, no tienes posibilidad alguna contra un oso. Entonces, pues es esto de, a ver, como mujer, ya en su momento te mofaste de todos estos vatos que tenían la idea de que le podían ganar un oso. Pero como ahora tú eres quien va a estar ahí, tú sí le puedes ganar. ¿Por qué? Porque le vas a hablar bonito. Porque ahora resulta que sí tienes más fuerza que un hombre. Entonces, pues no, como digo, era ese el tipo de argumentos que veía yo que hacían, que era como de, no, a esta morra también esa analogía también le pasó por muy encima de la cabeza. Eso a lo mejor vieron la película de Hanayori Dango, pero bueno, X. Otro de los argumentos que me tocó ver así muy seguido también en ese tipo de videos eran mujeres comentando cosas del estilo, ay, es que sí, los hombres son un asco y son lo peor, que no se comparan con mi papá, que mi papá me cuidó muy bien cuando yo era chiquita, que me trató como una princesa, que siempre fui lo más importante para él y por eso me enseñó a defenderme de todos esos asquerosos y shalala, shalala, shalala. ¿Cuál es el error o la hipocresía o la hipotenusa ahí? Que estás atacando a todos los hombres, pero y que entonces tu papá no es un hombre, eso es lo que estás diciendo. O sea, en su mismo argumento, por lo menos usaban de ejemplo a un hombre que era una excepción a eso, que era un buen ejemplo de una buena persona. Y fue justo ese como uno de los argumentos que muchos hombres trataron de agarrar para hacerles caer en cuenta en eso, de a ver, de que sí hay personas que están mal de la cabeza y que hacen cosas horribles, las hay, eso no se va a negar. Y como ya he tratado de decir, no es solamente hombres, también hay mujeres que son así. De hecho, muchos de estos videos que se hicieron también fue justo eso, hombres platicando sus experiencias con mujeres que fueron quienes los abusaron. De hecho, pues yo lo vi como hasta algo bueno en ese aspecto, porque sí hubo un incremento a lo mejor en la cantidad de hombres que salieron a dar su historia, que dijeron, a ver, yo fui abusado por una mujer, a mí me maltrató una mujer, como todo este tipo de cosas. Pero, como digo, fue justo el tratar de apelar a estas mujeres diciéndoles de, ok, a ver, checa a tu alrededor. De todos los hombres que conoces, ¿cuántos de esos hombres son un acosador, son un violador, son un golpeador? De que si realmente vas a hablar de números, de estadísticas, de probabilidades y etcétera, checa realmente con cuántos hombres convives al día y checa la actitud que tienes. La gran mayoría de ellos son hombres que te van a tratar de ayudar, que van a tratar de cuidarte, que van a ofrecerte, no sé, su protección, su apoyo, lo que sea. Pero que es justo una de esas cosas que como ya estás tan acostumbrado a tenerlo, ya ni siquiera lo ves o ya no le ves ningún tipo de importancia.
Y creo que esa es una de las cosas que les pasa a muchas mujeres. Como hay muchos hombres en su vida o alrededor de ella que siempre han estado dispuestos a hacer algo por ellas, lo ven como algo normal. De hecho, pues ya lo platiqué en algún episodio, una anécdota de un amigo que una mujer en su trabajo les decía así como, es que tienen que ayudarme, no sé por qué no lo hacen si son hombres, de que ya estás con la expectativa de que tienes que recibir esa ayuda o ese apoyo por el puro hecho de ser mujer y por el puro hecho de que otra persona es hombre. A mí por lo menos sí se me hace muy tonto el tener esa actitud, el ir por la vida diciendo eso de que el hombre que es un asqueroso, que los hombres son lo peor, pero siempre estar dispuesta a aceptar algún apoyo, alguna ayuda o algún beneficio de parte de ellos. Ahí, para cuando es tu conveniencia, ahí sí lo estás dispuesta a aceptarlo. Que si te están invitando a alguna comida, que si te están pagando algún servicio, que si lo que sea. Cuando un hombre te da algo, ya sea de una forma económica, ya sea de una forma emocional, de una forma, qué sé yo. Si tú estás recibiendo algo de un hombre, ahí sí no tienes ningún problema. Eso no lo ves como de, ay, malditos hombres asquerosos. En ese punto estás perfectamente bien. Es cuando te conviene de alguna forma el que el hombre sea el enemigo, que ahí sí declaras tu postura y dices que, ay, no, sí, los hombres son lo peor. Ese es el tipo de cosas que a mí me gustaría que las mujeres también lo vieran. Cuando, insisto, cuando a los hombres se nos dice eso de, ay, es que hackea tu macho, por ejemplo, la etiqueta que usa mucho esta página de machos a hombres en Instagram. Que se nos dice mucho eso de que es que tienes que ser introspectivo y darte cuenta de esos machismos que tienes. O sea, todo el tiempo es, tú como hombre revísate, pero como mujer nunca se les pide nada más. Como digo, a todos los demás grupos, todos son perfectos menos los hombres. Los hombres somos los únicos que sí tenemos que checarnos. Y pues como digo, eso es lo que pues va llenando poco a poco, de gotita en gotita, un vaso hasta que se derrama. Y creo que en esta situación de lo del oso contra el hombre comenzó ya a pasar eso, porque ya fue como de, ok, a ver, ya estuvo, no todos somos eso, no todos somos acosadores, no todos somos violadores, no todos somos asesinos. Y como que se comenzó a ya dar también esta observación de, a ver, chequen, hay muchas mujeres que son así. ¿Por qué yo debería de yo sí sentirme bien? ¿O por qué crees que yo no me siento en peligro? De hecho, como que una de las respuestas que se dio también ya a eso de la pregunta de hombre contra oso fue que se propuso de, a ver, entonces tú como hombre, ¿qué preferirías? ¿Contarle tus emociones a una mujer o a un árbol? Por lo mismo, de que también es muy cierto esta situación en la que como hombres a veces vamos y confiamos en una mujer, le platicamos sobre lo que nos está pasando, pues eso, sobre nuestras emociones, sobre cómo nos sentimos, sobre qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos duele, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que 90% de esas veces a quien le tuvimos esa confianza va a regresar, va a voltearse y va a usar esas mismas cosas que le platicamos para lastimarnos. ¿Cuántas veces se ha hablado de ese problema en el que a lo mejor el hombre no platica sus cosas por lo mismo, que termina siendo un arma que como mujer usa para, pues eso, volver a lastimarnos, para controlarnos, para manipularnos, etcétera, etcétera, etcétera? Otro de los argumentos que se usaban mucho como en esta intención de, a ver, vamos a tratar de hacerlas que ellas vean nuestro punto de vista, era pues al hablar de eso, de que, a ver, ¿cuántas veces como mujer no tienen esa congruencia? De que sí, tú ahorita vienes a una plataforma, una red social y dices que 1000 veces preferirías a un oso, pero ya en tu vida real, lo que decía yo ahorita, en cuanto un hombre te ofrece algo, ahí estás bien puesta. De que si te están ofreciendo pagarte X cosa, de que si te invitan a tal lugar, como que esa falta de congruencia, el decir una cosa pero actuar de otra forma, eso es como algo que pues yo vi que había también como mucha molestia con. Porque pues sí, la verdad es que hay muchas mujeres
que se les hace bien fácil apoyar o decir o repetir una idea, pero que en su vida simplemente no actúan así, ni lo ven así, ni lo piensan, ni lo viven así. Ya he platicado sobre varias cosas que me tocó vivir con esta persona que era feminista y que a la hora de la hora todas esas ideas que decía que no, es que el feminismo esto, es que los hombres así, que los hombres así, ya a la hora de llevarlo a la práctica era todo lo contrario. Era como de, a ver, ¿de qué te sirve estar aquí como queriendo promover un movimiento, queriendo promover un ideal, si a la hora de cómo te comportas, de cómo vives tu vida, ahí ya no la aplicas? Ahí sí ya es mejor a lo que te convenga, a lo que te sea más beneficioso en una situación o en otra. Y ahora sí que las ideas que decías, ya esas vayan a la fregada. Lo que importa es que te vaya bonito, que te vaya bien. Y pues es algo que me ha tocado ver mucho, como digo, con ese movimiento. En su momento se hablaba mucho, por ejemplo, del caso de Gloria Trevi. No sé si estés en esa edad de que recuerdes lo que se sucedió con ella, que estaba pues básicamente en un culto con esta otra persona, que básicamente esta chica, esta artista estaba pues traficando con personas. Era toda una red de una trata de blancas. En su momento fue atacada, ahora sí que pues por su involucramiento, por lo que ella era responsable de, que por lo que recuerdo y por lo que tengo entendido, era justamente el traer a estas chicas para pues irlas ahora sí que poco a poco cultivando o haciéndole simplemente lavado de cerebro para meterlas a este culto y que fueran abusadas. Bueno, de eso no nos vamos a meter tanto, pero el punto era que sí, en ese momento hubo un tipo de ataque para ella, pero nada más. Cuando cumplió su sentencia y que salió libre, por algún motivo que yo no entiendo, terminó siendo todo un símbolo para las feministas. Me tocó ver como muchas de ellas, muchas feministas, era apoyándolas de que no, sí, que tú, que eres grande, que esto, que aquello, poniendo sus canciones a todo volumen, cantándolas, que en sus conciertos llenas de imágenes sobre esto del feminismo y así. Y es como de, a ver, morra, sí recuerdas lo que hizo, ¿verdad? Y muchas de ellas, o bueno, personalmente, ya independientemente de lo que he visto en redes o así, a mí personalmente me tocó ver a dos feministas que intentaban defenderla haciendo que echándole la culpa al hombre, como siempre. No, es que ese hombre fue el que la obligó a hacer tal cosa, es que ese hombre fue el que le lavó el cerebro, es que ese hombre, total de que la culpa siempre es el hombre. Y es como de, a ver, entonces estás diciendo que esa mujer no era inteligente. ¿Estás diciendo que todo eso que dices que las mujeres son capaces de, ella no era? Porque al final del día, ella tomó sus decisiones. Ella fue quien hizo las cosas, ya sea que fue por alguien más, ya sea que fue porque la incitaron, ya sea que... No importa. En el momento en el que tú vas y haces algo, tú tomaste esa decisión de hacer esa acción. No fue porque alguien te lo pidió, te lo exigió, que lo que sea. Que hay situaciones en las que a lo mejor sí te ves forzado a hacer una cosa, va, puedo entenderlo. Pero esta no fue una de esas situaciones. Acá fue que ella, ya sea por amor, ya sea por lo que haya sido, ella decidió poner de su parte y cooperar en esas cosas que se estaban haciendo, que fue victimizar a un grupo de mujeres. Pero con todo y eso, terminó siendo un símbolo para el feminismo. ¿Dónde está ahí la congruencia? La verdad, yo no entiendo. Otro ejemplo, para seguir sobre este hilo de la congruencia, es que no sé si recuerdes que hace algunos años se dio de que capturaron a un hijo de un narcotraficante muy famoso. Pues en ese tiempo, quiero suponer que también te tocó ver que había muchísimas mujeres que el tipo de comentarios que hacían era de que, ay, es que qué guapo es, ay no, lo deberían de dejar libre porque mira qué hermoso es. Y olvidándose completamente del por qué ese tipo era famoso o el tipo de cosas que debe o no debe haber hecho. Aquí el punto es que hubo muchísimas mujeres que se quedaron deslumbradas. A mí me tocó
conocer personalmente a una chica, a una morrita, que hasta viral terminó siendo, porque no sé si meses o semanas, la verdad de la cantidad de tiempo no recuerdo, pero en algún momento había hecho una publicación como eso de atacando al narco, por ejemplo, o más que nada como denunciando alguna acción que tuvieron con una persona que ella conocía. Y total de que después, cuando pasó esto de que tenían detenido a este hijo de narcotraficante, ella misma hizo una de esas publicaciones de que no, que mira, qué guapo. Pues bueno, la gente fue y tomó esas capturas de esas dos publicaciones y la hicieron viral, de que fue una cosa que en todo el país llegaron a ver las publicaciones de esta chica. Ahí el asunto pues es justo eso, como de para que vean la incongruencia, la hipocresía que se tiene con este tipo de temas, que es de que cuando es algo que te afecta, ahí sí te manifiestas en contra de, pero si es algo que no, ahí ya se te olvida y como el vato está guapo, pues entonces ya no pasó nada. De hecho, es justo ese tipo de pensamiento el que me hizo animarme a grabar este episodio, porque el asunto que decía yo que en estos días fue como tomando fuerza, fue que hubo aquí en Estados Unidos el caso de un tipo que se llama Wade Wilson, y no piensas en Deadpool. Este vato cometió doble asesinato, o en este caso feminicidio, porque acá sí fue por el hecho de que son mujeres. Al vato lo detuvieron y pues lo tuvieron en juicio y todo esto, y justo por lo violento que fueron esos feminicidios y pues ahora sí que por la actitud que tenía él, más que nada, como que comenzaron a salir videos de su juicio, de ahora sí de cuando lo agarraron, de cómo se presentaba en los juicios, en los tribunales y todo esto. Y pues comenzó a haber una oleada de mujeres que llegaban ahí a hacer comentarios o que hacen sus propios videos diciendo lo hermoso que es este vato. Y ahí pues poniendo todo ese tipo de comentarios como de ay no manches, que qué alto, ay qué bien se le ven sus tatuajes, haciendo todo este tipo de cosas. El tipo de videos de que yo lo quisiera arreglar, que que no es malo, que déjenmelo a mí un ratito y que yo sé que puede componerse, que como que todo este tipo de comentarios. Y pues como no podía faltar, hubo muchas personas, muchos vatos que vieron estos comentarios y se metieron a ver, y pasó justo lo que decía que pasó con esta persona que se hizo viral. Una gran mayoría de esas mujeres que hacían ese tipo de videos o de comentarios eran mujeres que en su momento habían dicho justamente que ellas preferían encontrarse con un oso en el bosque. Y ahora pues se llevó mucho a eso de que ahora entendemos por qué tanta mujer dice que preferirían al oso, porque pues como es alto y está muy musculoso y es muy peligroso, pues eso es lo que les atrae. Y pues ahora sí que si lo ves de esa forma, al final del día sí es así. Ya es de no te importa lo peligroso que pueda ser, no te importó el hecho de que ya demostró que sí es capaz de hacer acciones horribles. En ese momento no te importa nada de eso. Lo que te importa es que el vato está altote, que el vato está lleno de tatuajes y que el vato es guapo. Entonces, y que tiene la voz muy gruesa. Entonces, a huevo, es un partidazo. Deja ir a decir que lo deseo con todas mis fuerzas y que es el mejor partido para mí. Ese es como el tipo de cosas que es molesta para uno de hombre verlas, porque es como de todo este ruido que se hace a la hora de decir que los hombres somos lo peor del mundo, que somos un asco, que somos de lo peor, etcétera, 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 para que esas mismas mujeres que nos acusan de eso, en el instante en el que sale un tipo que sí es todo eso, pero que tiene estos detalles o estos atractivos físicos que les gustan, que les atraen, entonces ya se les olvida y ya no hay ningún problema. Eso es lo que creo que molesta a las personas en general, porque no digo que no haya habido mujeres que sí lo pusieron de una forma honesta, justo por lo que decía, de que a lo mejor tuvieron una mala experiencia, que a lo mejor les ha tocado algo malo en su vida y entonces por eso formaron esa opinión. A esa mujer no le puedes argumentar que ella está mal, porque a fin de cuentas
como digo, lo que vivió le hizo llegar a esa conclusión, le hizo llegar a ese pensamiento. Y pues digo, qué mal. Ojalá que tenga hombres en su vida que a lo mejor ayuden un poco a aliviar esa mala impresión que tiene del género, que a lo mejor le ayuden a perder un poco ese miedo, a más que nada recuperar la confianza en ella misma, o no en ella misma, sino a recuperar la confianza de poder vivir más tranquila, qué sé yo. Pero pasa que la gran mayoría no son esas mujeres. La gran mayoría de esas voces son este otro tipo de mujeres que en el instante en el que ven algún tipo atractivo e inmediatamente olvidan esos argumentos que habían hecho y es de, ya, no, sí, yo lo quiero. Y hacen, pues, como decía, lo contrario de lo que estuvieron argumentando. Y aquí, de hecho, me tocó ver un video que también se me hizo muy interesante y muy importante hacer el comentario, que es como de, también habemos muchos hombres que vamos y le tiramos a esas mujeres, pero así como hay estas mujeres que en el instante se voltean y se quieren ir con ese vato peligroso, así también hay o habemos muchos hombres que decimos que no, que yo quiero una mujer bien, que yo quiero que esto, que yo quiero que alguien que sea así, que sea así, que esto y que el otro y que así. Pero en el momento en el que vemos a una chica, ya simplemente porque está bonita, ignoramos todas las malas actitudes. Que pues regresando a lo de Johnny Depp, me ha tocado ver mucho eso, de que se hablaba de Amber Heard y era de, ay, no, sí, ¿qué importa que esté loca? Yo me voy con ella. A mí personalmente con varios amigos me tocó eso de, ay, no, ¿qué tiene? Está loca, pero ¿qué tiene? Entonces es como de, ok, creo que en general como personas tenemos como esa actitud de, una cosa es lo que vamos y decimos, lo que reclamamos, lo que nos manifestamos contra, pero ya otra cosa es el cómo actuamos, las cosas a las que cedemos o las cosas a las que nos atraen o qué sé yo. Ese es el punto que se me hace importante a mí destacar. El hecho de que a lo mejor lo más importante aquí no es tanto hacer o comenzar este tipo de discusiones tipo, ¿qué prefieres? ¿Un oso o un hombre? ¿Un árbol o una mujer? Sino más bien el qué estás dispuesto a aceptar y qué no. ¿Qué es lo que sí te interesa apoyar y qué es lo que no? ¿Qué es algo con lo que quisieras luchar? Algo que te declares en contra de y que realmente lo haga. Es el hecho de, ahora sí que vivir de acuerdo a las ideas o a las ideologías que según tú defiendes. Es muy fácil decir, sí, yo soy feminista, pero simplemente decirlo por decirlo, nada más por querer ponerte tu etiquetita de, ay, sí, mírenme, yo apoyo a las mujeres y shalala, 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 pero a la hora de la hora, ser una persona de lo más asqueroso, ser una persona que deja tú de apoyar esas ideas de que como mujeres exista una igualdad o una equidad, que busques tú a lo mejor hasta humillar a otras personas o simplemente eso, el que busques tu propio beneficio y nada más. Que uses las ideologías de un movimiento para facilitarte la existencia. Y eso ya no se limita al feminismo, simplemente lo usé como ejemplo. Pero el declararte gay, el declararte trans, el declararte, pues a lo mejor como esto masculinista. Como decía, cada movimiento tiene como ese tipo de luchas, de búsquedas que tienen. Y el que haya estas personas que simplemente por un beneficio propio, como decía, por facilitarles la vida, digan, ay sí, yo soy de parte de tal movimiento. Eso está gacho porque ese es el tipo de personas que terminan manchando la imagen del movimiento. Son el tipo de personas que como de repente pudieran ser más escandalosas o que de repente son, no sé, más visibles. Las personas que somos ajenas a algún movimiento es lo que vemos más. Como decía, por ejemplo, con lo de lo trans. Muchas personas simplemente por ese beneficio de, no sé, tener acceso a algún lugar o simplemente por llamar la atención o porque necesitan ese, qué sé yo, van y se clavan con eso de, sí, yo soy trans y se ponen a exigir mil y un cosas. Y ese es el tipo de personas que hacen que a lo mejor no se respete el movimiento como es, o que a lo mejor algunas personas tengamos como esas reservas en cuanto a las opiniones o qué sé yo, cuando hay muchísimas más personas que no piensan como estas personas que son mucho más vocales, que son una persona común, una persona muy decente, que si te la topas en la calle dirías tú, güey, me gustaría tener a esta persona en mi vida por la buena persona que es, pero simplemente son
este grupito de personas escandalosas que, como digo, solamente buscan un beneficio o que lo hacen solo por subirse al tren del mame, las que se hacen ver más. En fin, este tipo de movimientos que se hacen, ese tipo de argumentos o de temas virales que se hacen para defender o atacar a algún grupo o al otro, pues a mí se me hacen gacho porque al final terminan quitándole la importancia al mensaje. Es lo mismo que he llegado a platicar con algunas primas sobre las marchas, por ejemplo, del 8 de marzo. El hecho de que la conversación se va a otra cosa completamente, en la gran mayoría a los destrozos o al vandalismo que se hizo, ya se hizo que se le quitara la importancia al tema real. En este caso, ahora sí que el tema de hombre u oso termina pasando lo mismo. Se olvidó la analogía que se intentaba hacer, se perdió el mensaje que se intentaba dar, que pues era eso de que, a ver, vatos, agarren la onda. Una mujer se la vive a lo mejor con un miedo constante o con una preocupación constante de qué es lo que le pueda pasar, porque etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se terminó yendo a un lugar en el que la gran mayoría de las personas ya lo comenzó a tomar literal. Ya fue más que una analogía, más que un puente para llegar a otra conversación más importante. Terminó siendo eso, de entonces tú crees que un oso no te va a descuartizar y hacer pedacitos y te va a comer. Es más fácil que te lastime un vato que un oso. O sea, se perdió completamente la idea. De que es importante tener las conversaciones, lo es. Simplemente que pues sí, creo que a veces es necesario también echarle tantita cabeza y no poner un ejemplo que pues te saque totalmente de contexto. A mí personalmente me ha tocado tener, como digo, ya varias pláticas con una amiga que pues sí, hay veces que a la hora de yo darle un ejemplo, ella misma me lo ha dicho así como de güey, te fuiste de un extremo a otro completamente. O de que estás dando unos ejemplos que no vienen al caso. Y sí, he caído en cuenta en varias ocasiones que a lo mejor a la hora de yo tratar de hacer un punto uso algún ejemplo que es como de ay güey, espérate, no, sí, esto ya no tiene que ver, o a lo mejor más bien ya no da el punto que yo quería dar. Entonces pues creo que es importante eso, el poner atención en el tipo de ejemplos que usamos y más que nada poner atención al mensaje que te está intentando dar. Pero para que no quede también nada más así en el aire, yo sí pienso que 100% de las veces deberías elegir encontrarte con un hombre random en el bosque. Porque es mucha más la probabilidad que te toque un vato que pues sea buena onda y que a lo mejor hasta te ayude, a que te toque un oso que no tenga nada de hambre, que sea tranquilito, que te vea y que quiera hasta jugar contigo, que sea un peluchito. Porque no, las cosas no funcionan así. Si estás en el bosque y ves un oso, no vayas a querer ir a jugar con él, por favor. Ten cuidado, aléjate. No vayas a caer en esta noción de, sí, un oso es menos... otra vez. Un oso es menos peligroso. Deja ir a tocarlo. Pero bueno, gracias por haber llegado al final de este episodio. Como siempre, te invito a que me des tu opinión, que me digas tú qué piensas, que preferirías encontrarte a un oso o a un hombre. Si eres un vato, que preferirías contarle tus emociones a una mujer o a un árbol. Gracias por escuchar a Un Hombre en Construcción.